Pobrecitos los personajes que ya salen con la lápida puesta antes de estrenarse en Genshin Impact. Entre ellos hubo un personaje llamado Kuki Shinobu, que a día de hoy es uno de los mejores 4 estrellas del juego. El caso de Dahlia no es similar. Dahlia es un personaje que ya aparece con la lápida puesta antes de haber salido y no tiene pinta de remontar o de tener un gran poder posteriormente a que se actualicen muchos sistemas del metagame. Hoy, en este vídeo, os voy a explicar los pros, los contras, las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tiene Dahlia para que sepáis lo que hace el personaje. Y creo que apenas después de este vídeo haré la build de Dahlia cuando salga el personaje oficial para toda la gente que entre a Genshin y quiera construir bien al personaje. Pero, ahí está el gran pero, es que sí que es cierto que parece no tener mucho futuro y también es cierto que hay muchos personajes que tienen difícil de alguna u otra forma entrar a el meta de Genshin Impact, entrar a los gustos de los jugadores o de que alguna forma, muy aparte de unas mínimas minorías en la comunidad que suelen siempre enamorarse o gustarle personajes concretos, ya que hay una variedad increíble, Dahlia tiene muy difícil llegar tanto a ser popular como a ser meta y que tenga una utilidad real en equipos más trending y más utilizados. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, bendición lunar gratis, un sorteo al día solo por comentar y hacer todo esto que no os cuesta nada y que ayuda un montón, no sabéis cuánto, así que muchas gracias. Bienvenidos invitados a los directos que estamos haciendo flexeos de artefactos y estamos viendo perchitas de Skirk para ver a la gente cómo tiene preconstruidas las Skirk antes de que salga. Que aprovechéis y estáis comiendo y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, sois unos cracks, increíble, mil gracias gente, que aproveche. Y vamos con Dahlia. Es un fracaso, que algo así llamaré al vídeo seguramente. Pues bien, puntos buenos de Dahlia. Dahlia es un escudo hidro que escala con vida y tiene rotación de 15 segundos. Entonces, número 1, tiene rotación rápida, con lo que se puede adaptar a equipos de rotación de 15, principalmente equipos de Skirk, y ese es uno de los puntos buenos, y es que la gente nueva en el juego que vaya a jugar a Skirk de primeras puede jugar una especie de Dahlia Skirk en el mismo equipo y luego meter pues algún hidro y algún crío adicionales. Sabemos que Skirk sin Scoffy pierde mucho, pero sé que habrá mucha gente que por FOMO saque a Skirk y que le guste el personaje y que por diversos motivos no tuvo en este caso oportunidad de sacar a Scoffy. Así que preparaos y dejar un buen comentario para el algoritmo respecto a esto, porque quiero subir un vídeo de Skirk con todas las combinaciones de equipos y armas sin Scoffy para toda esa gente que no pudo sacarla o que quiere sacar a Skirk, que sí que es cierto que hay mucha diferencia y que vais a notar muchísimo que se aleja bastante del potencial real sin este personaje, sin Scoffy, pero hay posibilidades y hay que trabajar también y chambear como creador de contenido para la gente que no puede tener la oportunidad. Entonces, primer punto bueno. Segundo punto bueno. Es fácil de construir. Es un personaje, ahora os explico el kit, tranquilos, porque hablaré muchas cosas y diréis, Phil, pero tú dices cosas como si supiéramos que ahora explico el kit. Pero básicamente se construye a triple vida con recarga y es espada a una mano, con lo que puede llevar Favonius y un casco de probabilidad en vez de vida para que se active el Favonius y ser una batería para el equipo, un escudo bastante decente y una construcción muy fácil. Además, que al ser un personaje soporte promedio, puede perfectamente utilizar el set de nobleza para bufar al equipo y poco más, porque es de Monsdat. Si fuese de Natlan y pudiese aplicar el set de pergamino, sería un personaje muchísimo mejor, pero en este caso no lo es, así que perdimos. Creo que podría haber sido mucho más viable siendo de Natlan, pudiendo activar el set de pergamino. Estos son las cosas, entre comillas, buenas. Vamos a hablar del kit, porque creo que tenéis que tener en cuenta solo 3 factores del kit de Dahlia. Número 1, su habilidad elemental es esta que habéis visto, que estará por aquí en pantalla, que lo que hace es dejarte un saltito y además recuerda mucho a lo que es la elemental de Mona, si os fijáis. Y esta habilidad elemental se supone que da un pequeño stun a los enemigos, pero como veis en los gameplays del livestream, también los hace saltar un poco. Y esto imagino que habrá momentos en los que les quieras golpear y al igual que pasa con la ulti de Venti, no vais a poder golpear a los enemigos y será molesto de alguna u otra forma. Espero que esto no afecte demasiado. Luego, su ulti básicamente castea un escudo al personaje en campo y es una pena porque no es una curación, es un escudo. Y una vez te rompen el escudo no es el sustain defensivo del equipo. En Genshin Impact y en muchos otros juegos en general, cuando tenéis una composición de equipos, tenéis normalmente siempre un DPS, siempre un sustain defensivo que principalmente es un healer y luego siempre se juegan 2 soportes o sub DPS.
personajes. ¿Qué está ocurriendo con los escudos tanto en este juego como en Star Rail, como en muchos otros juegos de forma general? Que una vez tienes un healer, el escudo no es tan importante porque prefieres bufar al carry o hacer daño para eliminar enemigos. Y esto sigue ocurriendo. Hay personajes tan poderosos como Citrali que si no te diesen un escudo serían igualmente poderosos, pero otros personajes como Dahlia que solo te dan un escudo y la gente no los juega por ello. Ya que si queremos un escudo fuerte para combinar con Skirk, podríamos tener también, por ejemplo, a Layla con rotación de 12, también puede llevar Favonius, bufa un poquito ataques normales y cargados, y además, aparte del nobleza, puede activar perfectamente el Geoarmada. No es por decir qué malo es este señor, pero es para que entendáis realmente que aporta menos incluso que personajes que ya existen. Y tenemos que la ulti te da un escudo y luego hay un talento de ascensión que aumenta la velocidad de ataque del personaje en campo. Aclaración rápida, velocidad de ataque. Existe esto llamado hit lag que todos los creadores hemos explicado. El hit lag es que cuando juegas un usuario de lanza, espada una mano o mandoble, en el momento que golpeas un enemigo se retrasa la animación del ataque normal y la velocidad de ataque, digamos que no se aplica al 100% de la velocidad de ataque que estás recibiendo. Es decir, si recibes un 25% más el hit lag, es posible que apenas disfrutes realmente del 10-15% y da gracias. Pero está la contraparte y es que muchos personajes que están imbuidos de algún elemento como Ayato o la propia Skirk, o personajes de catalizador o arco como Scaramouche o Yoimiya, no tienen hit lag porque al golpear no se retrasa la animación porque golpean a distancia o con algún elemento imbuido. Con lo cual, se nota que esta velocidad de ataque de Dahlia quizá está hecha pues para algún Ayato, principalmente para una Skirk que sí se va a beneficiar. Y ahora, ¿qué es lo último que hace Dahlia? Pues bien, las constelaciones simplemente mejoran el uso normal del personaje, pues su escudo, la vida total y todo lo demás. Y la C6 es una C6 muy parecida a Bárbara. Recordar que añadieron que en los modos endgame, el teatro o el abismo, los cooldowns de estas C6 se resetean por sala. ¿Qué significa? Pues básicamente tienes 15 minutos de cooldown, pero al reiniciar el abismo y todo lo demás se pasa a 0 de cooldown. Tiene una C6 que puedes aprovechar, que el personaje activo con la pasiva del escudo, que al tirar el escudo le das una pasiva al personaje, aunque se rompiera el escudo, porque si no se rompe el escudo no puedes activar esta pasiva, que cuando el personaje cae derrotado, se revive. Básicamente con el 100% de la vida, cosa que está muy bien, revivir un personaje con el 100% de la vida. Es una mecánica que ya estudiaron en su momento con Bárbara y Kiki y que realmente no llegó a ningún sitio. No creo que sea lo más eficiente del mundo y aquí hago un pequeño disclaimer. Quizá en el nuevo endgame, si se vuelve muy difícil y muy poderoso y que un personaje se reviva para tener, digamos, una segunda oportunidad y no tener que reiniciar la sala, puede que esta clase de mecánicas vuelvan a ser útiles. Es solo una pequeña especulación con un porcentaje realmente de acierto del 15-20% o menos. Entonces, esto es Dahlia, es un escudo. Es como lo que en su momento fue pues Layla, o Zoma, o Kirara, o Xinyan, estos personajes que ponen escudo. Y bueno, y Kirara tiene una ventaja y es que el Dendro al activar la reacción de acelerado sí mantiene ambos elementos mucho tiempo en el enemigo y Kirara se puede jugar en equipos de Aggravate o de aceleración y de Spirit más más el Quicken, que es la aceleración, Aggravate cuando lo hace el Electro, que es el intensificado en español, y el Spirit, que es la propagación, que es cuando lo hace el Dendro y hace más daño. Pero se rescata básicamente por eso. Y en Bloom también está muy bien por el tema del escudo. Pero los personajes generalmente que son solo un escudo y ya suelen aportar poco al juego. Aquí viene el punto. ¿Por qué Dahlia se dice que será un fracaso y solo aporta cosas malas? Primero, que los equipos de Skirk, si bien llevas una Scoffy o incluso una Citrali, preferirás en otros casos porque no es un personaje de Natlan que pierda vida, aunque si vas con Furina mucha gente está recomendando Cazador Fantasmal y toda esta historia. Pero para cuentas nuevas al final vas a preferir una Mona de permanente, una Yelan, incluso la propia Citrali y muchos otros personajes que pueden aportar por encima de Dahlia. Luego Dahlia tiene una pasiva, que es el punto malo, que activa ciertas de las mejoras si se activa una reacción de congelado en el equipo. Es decir, al menos podría tener la versatilidad de jugarse en más equipos donde te venga bien un escudo hidro, ¿no? Pues no. va a ser básicamente que necesitas que el equipo sea de permafrost. Y para jugar permafrost la gente juega a Yaka,
vamos, los equipos de Scoffy de Ayaka, los equipos de Scoffy de Neuvillette y los equipos de Scoffy de Skirk. Pero si vas a jugar un Permafrost de Wrisley o de Ayaka sin Scoffy o de Skirk, vas a jugar perfectamente ya una Shironen o un Kazuha y no vas a querer este señor. Existen Rosaria, existe Yelan, existe Furina, existe Charlotte como aporte defensivo healer de Permafrost para poder curarte completa, existe Layla como crío de escudo. Es decir, sí, es el primer escudo hidro, pero no tiene pinta de que vaya a servir literalmente para nada. Por eso se dice que Dahlia puede que sea un fracaso, sobre todo porque con la elemental, que la necesitas tirar a propósito para generar partículas, perjudica el enemigo haciéndolos volar por los aires y que encima en algún momento no puedas golpear a los enemigos, y solo a los pequeños. El problema de Venti, en resumen. Así que Dahlia va a aportar poco y por eso se dice que posiblemente sea un fracaso. La build. Haré la build explicando todo en profundidad cuando salga el personaje, porque al final siempre subo o siempre tengo la posibilidad de subir 2 vídeos y no me cuesta tanto, pero el resumen es que posiblemente vaya nobleza, porque la elemental no es que active Geoarmada, vaya nobleza con vida, casco de probabilidad y una espada de Favonius y casco de probabilidad para activar el Favonius, o algunas personas si quieran un super mega ultra escudo vayan triple vida y en vez de Favonius el arma puede ser el sable Dársena, pero esto es un arma 4 estrellas promocional que es difícil que todas las cuentas la tengan y que se recomienda mucho más llevar en Nilou porque la aprovecha para jugar los equipos de Bloom. Y este señor puede jugarse en equipos de Bloom como escudo, pero hay 80.000 hidros mucho más importantes para equipos de Bloom que este señor de aquí, como la misma Kokomio, la misma Bárbara, que son aportes defensivos. Así que esto es lo que sabemos de Dahlia hasta ahora, por eso será un fracaso y yo creo que lo va a ser. Es un personaje que no va a ir a más. Y si queréis un vídeo hablando de personajes que no hay forma de rescatarlos o de si algún día bufarán personajes en Genshin, ya que han metido bufos claros en personajes de Honkai Star Rail, dejadme en los comentarios y prepararemos con el equipo del canal un videazo hablando de todo ello. Poquito más, dejar un buen like, una vuelta de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.